Él solo quería sorprender a quien amaba con un gesto simple, pero bastaron 3 pasos en el pasillo equivocado para que todo se desmoronara. Entre sonrisas falsas y verdades enterradas, la justicia parecía imposible, hasta que una voz inesperada reavivó la esperanza y expuso lo que nadie se atrevía a decir. Antes de escuchar esta historia sorprendente, no olvides darle like al video y suscribirte para más historias emocionantes como esta. Ella partió con maletas y promesas. Dijo que sería solo un viaje profesional, 7 días con reuniones, acuerdos y una agenda repleta. Pero la ausencia vino cubierta de frialdad, mensajes cortos, excusas repetidas, un silencio que apretaba, como cuerda en el pecho de quien se quedó. Miguel suspiró mientras leía el último mensaje de Alejandra en el celular. 3 días sin una videollamada, solo textos breves y distantes. Miró por la ventana de la cocina, donde el café se enfriaba lentamente. Los gemelos, Emilio y Valentina, de 9 años, terminaban el desayuno antes de la escuela, inmersos en sus propias conversaciones. «Papá, ¿mamá va a llamar hoy?», preguntó Valentina mientras arreglaba su mochila colorida. Miguel forzó una sonrisa. «Está muy ocupada con las reuniones en Ciudad de México, querida, pero estoy seguro que va a intentarlo». Emilio, siempre más atento a los detalles, frunció el ceño. «Pero ella prometió que iba a ver mi presentación online del trabajo de ciencias. Es hoy en la tarde». Un nudo se formó en la garganta de Miguel. Las promesas rotas de Alejandra se estaban acumulando, y él ya no sabía cómo proteger a los hijos de la decepción. «Voy a mandarle un mensaje recordándoselo, campeón», respondió, despeinando el cabello de su hijo. Mientras los llevaba a la escuela, Miguel no podía dejar de pensar en los últimos meses. El matrimonio de 12 años con Alejandra parecía estar desmoronándose silenciosamente. Las discusiones aumentaron, la intimidad disminuyó, y ahora este viaje repentino para un congreso de marketing en Ciudad de México. Alejandra era ejecutiva en una gran empresa de publicidad en Monterrey, y los viajes ocasionales formaban parte de su rutina. Pero algo en este viaje específico lo incomodaba profundamente. En la oficina de la pequeña empresa de arquitectura, donde trabajaba, Miguel intentó concentrarse en los proyectos. Su socio y amigo de muchos años, Carlos, notó su distracción. «Amigo, estás en las nubes hoy», comentó Carlos, dejando una taza de café en la mesa de su amigo. Miguel se frotó, los ojos cansados. «Alejandra está extraña en este viaje. Casi no manda mensajes, no contesta cuando llamo». Carlos acercó una silla y se sentó. «Tal vez esté realmente ocupada». «No es solo eso. Antes de irse, encontré un boleto para Ciudad de México, con fecha de regreso para el domingo, no el viernes como me dijo. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva. Dijo que la estaba controlando demasiado». «¿Y revisaste sus cosas?». Carlos levantó las cejas. «No revisé nada, Carlos. Estaba buscando un documento en la oficina de casa y vi el boleto en la pantalla de su computadora. Se le olvidó cerrarla». Miguel respiró profundo. «¿Me estoy volviendo paranoico?». Carlos dudó. «Mira, no quiero meterme, pero Daniela trabaja en la misma empresa que Alejandra y comentó que no hubo convocatoria para ningún congreso en Ciudad de México esta semana». El mundo de Miguel pareció congelarse. Un zumbido distante llenó sus oídos mientras absorbía la información. Sintió un frío en el estómago, esa sensación incómoda de cuando presentimos algo malo. «Estoy seguro que debe haber una explicación», añadió Carlos rápidamente, notando el impacto de sus palabras. Durante el resto del día, Miguel intentó llamar a Alejandra varias veces, sin éxito. Los mensajes eran respondidos con horas de retraso y siempre con la misma excusa: reunión. Tras reunión, hablamos después. Por la tarde asistió a la presentación online de Emilio sobre energías renovables, orgulloso de cómo su hijo explicaba con soltura sobre paneles solares. Sin embargo, el pequeño miraba constantemente la lista de participantes, esperando ver aparecer el nombre de su madre. El nombre nunca surgió.
Mamá debe haber tenido algún problema de conexión, mintió Miguel al ver la decepción en los ojos de su hijo después de la presentación. Estoy seguro que querrá escuchar todo cuando regrese. Aquella noche, mientras los niños dormían, Miguel se sentó en el sofá de la sala con una copa de vino, mirando fotos antiguas en el celular. Alejandra sonriendo a su lado en una playa, los cuatro en un parque de diversiones, momentos perfectos congelados en el tiempo. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo su sonrisa se volvió tan rara? ¿Cuándo las conversaciones íntimas fueron sustituidas por discusiones sobre cuentas y responsabilidades? Fue entonces cuando tomó una decisión. Decidió hacer algo diferente. En vez de alimentar sospechas e inseguridades, ¿por qué no intentar reavivar lo que habían perdido? Quizás un gesto inesperado, algo para mostrar que aún se preocupaba, que todos se preocupaban. A la mañana siguiente compartió la idea con los gemelos durante el desayuno. ¿Y si hacemos una sorpresa para mamá? Podríamos ir hasta Ciudad de México mañana, llevar flores, el pastel de chocolate que tanto ya le gusta, y grabar un video especial para ella. Los ojos de los niños brillaron de entusiasmo. «Podemos hacer tarjetas», exclamó Valentina ya, imaginando los colores y dibujos. «Y podemos llevar aquella foto nuestra de Navidad que tanto le gusta», sugirió Emilio, siempre práctico. Miguel sonrió, genuinamente animado por primera vez en días. «Entonces está decidido. Mañana temprano, tomamos el primer vuelo, hacemos la sorpresa y volvemos el mismo día. Será rápido y especial». Consiguió boletos para un vuelo que saldría a las 6 de la mañana del sábado. Carlos acordó ayudarlo con los niños si necesitaban quedarse más tiempo. Y Miguel usó la aplicación del hotel donde Alejandra siempre se hospedaba en Ciudad de México para confirmar que realmente estaba allí. Su nombre aparecía en la lista de huéspedes, habitación 814. Aquella noche, mientras los niños preparaban sus tarjetas, Miguel hizo el pastel de chocolate con cobertura de brigadeiro exactamente como le gustaba a Alejandra. Valentina estaba tan emocionada que escribió un pequeño poema para leer en el video que grabarían. Emilio separó fotos y preparó una pequeña colección de conchas que había guardado del último viaje a la playa que hicieron juntos. «¿Crees que mamá se va a poner feliz?», preguntó Valentina, mientras pegaba estrellitas plateadas en su tarjeta colorida. Miguel le besó la frente. «Estoy seguro que sí, princesa». Algo en el fondo de su mente cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, y si Alejandra se sentía invadida, y si estaba realmente ocupada con trabajo y la sorpresa fuera solo un inconveniente, pero alejó esas dudas. Conocía a su esposa desde hacía años y sabía que, en el fondo, ella valoraba los gestos románticos y espontáneos. De madrugada, mientras terminaba de arreglar la pequeña maleta con las sorpresas, su celular vibró. Un mensaje de Alejandra. «Día lleno mañana, última reunión importante, hablamos después». Miguel miró el mensaje por largos segundos. Ninguna pregunta sobre los niños, ningún té extraño, solo información práctica. La frialdad del texto solo confirmó su decisión. Algo necesitaba cambiar, y quizás este gesto fuera el inicio de una reconexión. El trío salió cuando el sol apenas asomaba. Valentina repasaba un texto que había escrito para el video. Emilio, con los ojos aún semicerrados, sostenía la caja con el pastel cuidadosamente empaquetado. Miguel, callado, miraba la pantalla del dispositivo en su mano. El último mensaje de ella era directo. «No puedo atender, muchas reuniones, hablamos después». El vuelo fue tranquilo, y los niños, emocionados con la aventura, se mantuvieron bien portados. Al llegar a Ciudad de México, tomaron un taxi directamente hacia el hotel. Durante el trayecto, Miguel sintió el corazón acelerarse. Una mezcla de expectativa y aprensión crecía dentro de él. «¿Cómo vamos a hacer para entrar al hotel, papá?», preguntó Emilio, siempre atento a los detalles prácticos. «Vamos a decir la verdad», respondió Miguel, «que queremos hacer una sorpresa especial». En el elegante vestíbulo del hotel, se acercaron al mostrador de recepción. La recepcionista, una joven de sonrisa cordial, los atendió prontamente. «Buenos días.
¿En qué puedo ayudarlos? Miguel respiró hondo. Buenos días. Mi esposa está hospedada aquí, habitación 814, Alejandra López. Venimos a hacerle una sorpresa por su cumpleaños. La pequeña mentira sobre el cumpleaños escapó fácilmente de sus labios. La recepcionista tecleó algo en la computadora y sonrió. Ah, sí, la señora López, qué sorpresa tan adorable. ¿Sería posible conseguir una habitación en el mismo piso, solo para organizarnos antes de la sorpresa?, pidió Miguel. Tras algunas consultas en el sistema, ella consiguió una habitación disponible, 820, apenas unas puertas después de la habitación de Alejandra. Mientras subían en el elevador, Miguel se sentía extrañamente nervioso. Había algo de emocionante y al mismo tiempo perturbador en aquel plan improvisado. En la habitación organizaron todo. Miguel arregló las flores en un pequeño ramo, Valentina posicionó las tarjetas al lado del pastel y Emilio configuró el celular para grabar el momento de la sorpresa. «Vamos a ensayar lo que vamos a decir», sugirió Valentina, siempre perfeccionista. Practicaron algunas veces. Los niños entrarían primero con las flores y el pastel, cantando una canción que Alejandra adoraba. Miguel vendría justo detrás, filmando todo. «¿Están listos?», preguntó Miguel sintiendo el corazón latir acelerado contra el pecho. Los gemelos asintieron, los ojos brillando de expectativa. Al salir al pasillo, caminaron despacio, tratando de contener la risa nerviosa. Miguel verificó el reloj, 11:40 de la mañana. Alejandra debería estar preparándose para el almuerzo, tal vez descansando un poco entre las supuestas reuniones. Llegaron a la puerta de la habitación 814. Miguel extendió la mano para tocar, pero notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, con solo una pequeña rendija visible. Un detalle simple, un error o ¿algo más? La sonrisa en el rostro de Miguel vaciló. Una puerta de hotel entreabierta era inusual, especialmente en un hotel de lujo como aquel. «La puerta está abierta, papá», susurró Emilio señalando la rendija. Valentina dio un paso adelante, ansiosa. «¿Podemos entrar?». Miguel dudó. Una sensación extraña recorrió su espina. ¿Debería tocar? ¿Llamar por el nombre de Alejandra? ¿O simplemente aprovechar el elemento sorpresa como estaba planeado? «Papá», insistió Valentina, mirándolo con expectativa. Miguel respiró hondo y tomó su decisión. Empujó la puerta despacio, muy despacio, como si inconscientemente estuviera retrasando algo que su corazón ya sabía. La puerta se abrió silenciosamente, revelando poco a poco el interior de la habitación. Cortinas semicerradas creaban una penumbra íntima. Un olor desconocido flotaba en el aire. Una colonia masculina que Miguel no reconoció. El corazón de Miguel se aceleró cuando sus ojos se ajustaron a la iluminación. Allí dentro, dos figuras, entre sábanas desordenadas, ropa esparcida por el suelo, algunas que él nunca había visto antes. Su compañera dormía de lado, los brazos enlazados a otro cuerpo. Un hombre, alguien que Miguel jamás había visto antes. El silencio era brutal. Los niños se congelaron. Valentina dejó que el ramo de flores se deslizara entre sus dedos, cayendo silenciosamente sobre la alfombra suave. El sonido de la respiración de la pareja en la cama parecía ensordecedor en el silencio de la habitación. «Mamá». La voz pequeña y confusa de Emilio rompió el momento. Fue cuando Alejandra se movió, despertando lentamente. Sus ojos se abrieron, desorientados, hasta que su mirada encontró las tres figuras paradas en la puerta. Por un instante, pareció no comprender lo que veía. Entonces la realización la golpeó como un rayo. «¿Miguel?». Su voz sonó estrangulada, incrédula. «¿Qué? Los niños, ¿qué están haciendo aquí?». Miguel sintió que el mundo giraba. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. El hombre al lado de Alejandra despertó alarmado, tirando de la sábana para cubrirse mejor. «Nosotros vinimos a darte una sorpresa», respondió Miguel, la voz baja y controlada, aunque una tormenta se formaba dentro de él. «Creo que la sorpresa fue nuestra». Miguel dio un paso atrás sosteniendo los hombros de sus hijos. «Vamos, niños».
Espera, Miguel, puedo explicarlo. Alejandra saltó de la cama, envolviéndose apresuradamente en la sábana. No es necesario, respondió, él guiando a sus hijos lejos de la puerta. Creo que está muy claro. ¿Mamá? La voz de Valentina sonaba pequeña, confusa, cargada de un dolor que no comprendía totalmente. Valentina, querida, ve con tu papá ahora, pidió Alejandra, la voz temblorosa, mientras intentaba recomponerse. Hablamos después, lo prometo. Miguel simplemente cerró la puerta suavemente, el clic de la cerradura sonando como un punto final. Volvieron sin decir palabra. En el taxi, camino al aeropuerto, el silencio era interrumpido solo por los sollozos contenidos de Valentina, que abrazaba la tarjeta colorida, ahora arrugada en sus pequeñas manos. Emilio miraba fijamente por la ventana, los ojos húmedos, reflejando el cielo gris de Ciudad de México. Miguel, sentado entre los dos, mantenía los brazos alrededor de sus hijos, como si pudiera protegerlos de lo que acababan de presenciar. El celular sonaba incesantemente. Alejandra, 1, 2, 10 veces. Miguel rechazaba cada llamada, incapaz de escuchar lo que ella podría decir. Las notificaciones de mensajes seguían llegando, pero él no tenía fuerzas para leerlos. Consiguieron lugares en el próximo vuelo a Monterrey. Durante la espera en el aeropuerto, Miguel intentó distraer a los niños con bocadillos y conversaciones sobre cosas triviales, evitando el tema que flotaba pesadamente sobre ellos. Papá. Emilio finalmente habló, su voz pequeña casi perdiéndose, en el ruido del vestíbulo. ¿Por qué mamá estaba durmiendo con ese hombre? Miguel sintió que su corazón se apretaba. ¿Cómo explicar una traición a niños de 9 años? A veces, comenzó él, eligiendo cuidadosamente las palabras, los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, incluso sin querer. ¿Ya no nos quiere?, preguntó Valentina, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro delicado. Claro que los quiere, princesa, se apresuró a responder. Su mamá los quiere mucho. Esto es entre ella y yo. Nuestro amor por ustedes nunca va a cambiar. En el avión los niños finalmente se durmieron, exhaustos por el torbellino emocional. Miguel, sin embargo, permaneció despierto, repasando cada detalle de los últimos meses. Las señales estaban todas ahí. Las salidas nocturnas para reuniones de emergencia, los viajes de trabajo que se volvieron más frecuentes, el celular siempre en modo silencioso y volteado hacia abajo. En casa, la grabación fue copiada. En medio de la confusión, Emilio realmente había filmado todo, desde el momento en que entraron a la habitación hasta el instante en que salieron. Miguel transfirió el video a su computadora, guardándolo como una evidencia dolorosa, no por venganza, sino como una confirmación de la realidad que intentaba asimilar. Carlos vino tan pronto como supo. Trajo pizza para los niños y una botella de whisky para la larga conversación que tendrían después de que los pequeños se durmieran. «Tienes que hablar con ella eventualmente», dijo Carlos, sirviendo la segunda dosis para ambos. Miguel se frotó el rostro cansado. «Lo sé, solo necesito tiempo para procesarlo todo, para ayudar a los niños a procesarlo». El celular vibró nuevamente, un mensaje de Alejandra. «Estoy tomando el primer vuelo mañana. Necesitamos hablar. Por favor, déjame explicarte». «Ella está volviendo mañana», informó a Carlos. «No sé si estoy listo para esto. ¿Quieres que me quede con los niños? Puedo llevarlos a pasear, darles tiempo para que hablen». Miguel asintió, agradecido. «Sería genial, gracias». La noche fue larga y sin descanso. Miguel alternaba entre momentos de ira intensa y una tristeza profunda que parecía absorber todas sus energías. Lo que más dolía no era solo la traición, sino la mentira elaborada, las falsas reuniones, el congreso inexistente, las excusas para no hablar con sus hijos. Alejandra llegó a la mañana siguiente. Miguel la oyó entrar con su propia llave mientras él preparaba café en la cocina. Los niños ya habían salido con Carlos. Ella parecía diferente, abatida, los ojos rojos de quien pasó horas llorando, el cabello normalmente impecable, ahora recogido torpemente.
Miguel, por favor, déjame explicarte, comenzó ella, la voz entrecortada. ¿Explicar qué exactamente, Alejandra?, respondió manteniendo la voz controlada a pesar de la tormenta en su interior. ¿Que me mentiste a mí, a nuestros hijos? ¿Que inventaste un congreso para pasar la semana con tu amante? No es tan simple. Ella respiró profundo. No lo planeé, pasó. Javier y yo trabajamos juntos durante meses en ese nuevo cliente. La tensión, la cercanía. Ahórrame los detalles, cortó Miguel. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Valentina y Emilio están destrozados. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. Lo sé y me odio por eso. Pero, Miguel, nuestro matrimonio no ha sido el mismo desde hace años. Tú lo sabes. Somos dos extraños compartiendo la misma casa. ¿Y eso justifica la traición? Podrías haber hablado conmigo, Alejandra. Podrías haber sugerido terapia. O incluso pedido el divorcio. Pero mentir, engañar. Alejandra desvió la mirada. Estaba confundida. Soy una persona horrible, lo sé, pero quiero intentar arreglar las cosas. Miguel soltó una risa amarga. ¿Arreglar? ¿Cómo? Podemos intentar terapia de pareja. Voy a pedir licencia en el trabajo, pasar más tiempo con los niños. Haré lo que sea necesario para recuperar la confianza de ustedes. Algo en la manera como ella hablaba sonaba ensayado, como si hubiera practicado aquel discurso durante el vuelo. Miguel la conocía lo suficientemente bien para percibir que algo aún no estaba siendo dicho. ¿Desde hace cuánto tiempo está pasando esto? Alejandra dudó. Algunos meses. ¿Y pretendías terminarlo? Otro momento de duda. Yo no lo sé. La conversación continuó por horas, una montaña rusa de acusaciones, confesiones, lágrimas y promesas. Por fin llegaron a un acuerdo temporal. Alejandra se quedaría en la habitación de huéspedes mientras decidían los próximos pasos. Los niños necesitaban estabilidad y cambios drásticos solo empeorarían la situación. Cuando Carlos trajo a los niños de regreso, el reencuentro con Alejandra fue doloroso. Valentina corrió hacia su habitación sin decir una palabra. Emilio, siempre más contenido, aceptó el abrazo de su madre, pero pronto se alejó, uniéndose a su hermana. En las semanas que siguieron, una tregua frágil se estableció en la casa de los Rojas. Alejandra realmente tomó una licencia del trabajo, pasando más tiempo en casa, intentando reconquistar la confianza de sus hijos con paseos y regalos. Miguel, por su parte, se sumergió en el trabajo evitando confrontaciones y largas conversaciones. Fue un jueves, casi un mes después del incidente en Ciudad de México, cuando todo comenzó a desmoronarse nuevamente. Miguel estaba en la oficina cuando recibió una llamada de la escuela de los gemelos. Valentina se había involucrado en una pelea con otra alumna. Algo completamente fuera del carácter de la niña dulce y tranquila. En la oficina de la directora, encontró a su hija sentada, mirando al suelo, las mejillas marcadas por lágrimas, secas. ¿Qué pasó, Valentina?, preguntó gentilmente después de que la directora los dejara a solas. Camila dijo que mamá es una mala persona, respondió en voz baja. Dijo que oyó a sus padres decir que mamá te engañó y que eso es asqueroso. Miguel sintió que la sangre se helaba. ¿Cómo personas ajenas a la familia sabían lo ocurrido? ¿Y qué hiciste? Le jalé el cabello y le dije que era mentirosa, confesó Valentina, aunque sabía que no era mentira. Miguel abrazó a su hija con fuerza. No importa lo que digan los demás, Valentina. Son asuntos de nuestra familia. No necesitas pelear para defender a nadie. Al llegar a casa, Alejandra estaba en la sala nerviosa. La escuela llamó. ¿Cómo está Valentina? Antes de que pudieran conversar, sonó el timbre. Miguel abrió la puerta y se sorprendió al encontrar a una reportera y un camarógrafo de la TV local. Señor Rojas, nos gustaría una declaración sobre las acusaciones hechas por su esposa. Miguel miró confundido a la reportera. ¿Qué acusaciones? Sobre el comportamiento abusivo y controlador que ella alega haber sufrido durante el matrimonio, respondió la reportera, empujando un micrófono en su dirección. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Miguel balbuceó.
Algunas palabras incoherentes antes de cerrar la puerta, volviéndose lentamente hacia Alejandra, que estaba pálida. ¿Qué historia es esta, Alejandra? Alejandra parecía genuinamente confundida y asustada. No sé de qué está hablando. No hice acusaciones contra ti. Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, la verdad salió a la luz a través de una rápida búsqueda en línea. Alejandra había dado una entrevista a un blog femenino sobre relaciones tóxicas, sin mencionar nombres, pero con detalles suficientes para que cualquier persona cercana identificara la historia. En el relato, se describía como víctima de un marido celoso y controlador que la sofocaba y monitoreaba cada paso, llevándola a buscar refugio emocional en otra relación. ¿Cómo pudiste?, preguntó Miguel mostrando el artículo en la pantalla de la computadora. ¿Transformar tu traición en mi culpa? No mencioné nombres, se defendió Alejandra. Y no es mentira que siempre fuiste celoso, siempre cuestionando mis salidas, mis amistades. Cuestionaba porque mentías, Alejandra, y ahora estás distorsionando todo. La discusión escaló rápidamente. Palabras duras fueron intercambiadas. Años de resentimiento salieron a la luz. En el punto más alto de esa discusión, Alejandra hizo una acusación que congeló a Miguel. Sé que tienes un video de Ciudad de México. Grabaste sin mi consentimiento. ¿Sabes que eso es un delito? Invasión de privacidad. Fue acusado de invasión, de desequilibrio, de intimidación. La narrativa cambió. El video fue descrito como un montaje, las imágenes de cariño como control, las sonrisas de los niños como máscaras. La figura traicionada se convirtió en la figura peligrosa y fue alejado de ellos. A la mañana siguiente, Miguel encontró una notificación judicial. Alejandra había solicitado una orden de protección, alegando miedo a represalias. El juez, basándose solo en las alegaciones iniciales, concedió la orden temporal, obligando a Miguel a dejar la casa y mantener distancia de su esposa. «No puedes estar hablando en serio», dijo él, incrédulo, mientras Alejandra observaba desde la puerta de la cocina. «Es por la seguridad de todos, Miguel», respondió ella, sin mirar directamente a los ojos, «hasta que todo se calme. ¿Y los niños? ¿Voy a simplemente desaparecer de sus vidas? Vamos a establecer visitas supervisadas. Es temporal». Miguel miró a Alejandra como si la viera por primera vez. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué había pasado con la persona de quien se enamoró 12 años atrás? Cuando se preparaba para salir, los niños bajaron las escaleras, todavía en pijama. Sus miradas confusas al ver la maleta partirían el corazón de cualquiera. ¿Papá va a viajar?, preguntó Emilio. Miguel se arrodilló para quedar a la altura de sus hijos. Papá necesita quedarse en otro lugar por un tiempo, pero voy a verlos. Pronto, lo prometo. ¿Por qué?, insistió Valentina aferrándose a la camisa de su padre. Tu padre y yo necesitamos tiempos separados, intervino Alejandra, para resolver algunos problemas de adultos. ¿Es por el hombre del hotel?, preguntó Emilio, sorprendiendo a ambos con su percepción. Alejandra palideció. No, cariño. Son cosas complicadas que entenderán cuando crezcan. Miguel abrazó a sus hijos con fuerza, sintiendo que aquella separación sería más larga y dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. Los amo más que a nada. Nunca lo olviden. Mientras se alejaba de la casa que había construido con tanto amor, Miguel no podía comprender cómo su vida se había desmoronado tan completamente en apenas unas semanas. De marido y padre, dedicado a un supuesto abusador, forzado a dejar a su familia. Se instaló temporalmente en el apartamento de Carlos, que ofreció apoyo incondicional. Esto es una locura. Necesitamos hablar con un abogado inmediatamente. Al día siguiente, la situación empeoró aún más. La entrevista de Alejandra, antes restringida a un blog, ganó repercusión nacional. Ella apareció en un programa de televisión matutino, esta vez abriendo completamente el juego con nombre y apellido. Mientras él callaba, la otra parte ganaba los reflectores. Aparecía en las pantallas con expresión herida, contando cómo soportó gritos, traiciones y miedo. La multitud se conmovió.
Comentarios, reportajes, apoyo público, hasta invitaciones para hablar en programas sobre superación. Mi exmarido controlaba cada aspecto de mi vida, decía ella, lágrimas en los ojos, para una presentadora visiblemente conmovida. Cuando finalmente encontré fuerza para seguir adelante, él me humilló de la peor forma posible. La historia de la sorpresa en Ciudad de México fue completamente distorsionada. Según Alejandra, Miguel había planeado todo para sorprenderla y humillarla, usando a los propios niños como arma emocional. El hombre con quien estaba, ahora identificado como Javier Mendoza, era descrito como un amigo que ofreció apoyo en un momento difícil, no como un amante. Miguel asistía a todo en estado de shock. ¿Cómo defenderse de acusaciones públicas sin exponer aún más a los hijos? ¿Cómo probar su inocencia cuando la sociedad ya lo había juzgado y condenado? La abogada que contrató, Gabriela Hernández, fue directa. Desafortunadamente estamos enfrentando no solo una batalla judicial, sino también una batalla de narrativas, y en ese campo su exesposa está muy por delante. Ella no es mi exesposa, corrigió Miguel automáticamente, aún sin procesar completamente la realidad de la separación. Legalmente, no. Pero en la práctica, mire, señor Rojas, necesitamos ser estratégicos. Intentar desmentir públicamente solo va a empeorar su imagen. Vamos a enfocarnos en lo jurídico por ahora. En los días que siguieron, Miguel percibió cómo una reputación puede ser destruida rápidamente. Clientes de la empresa de arquitectura comenzaron a cancelar proyectos. Padres de la Escuela de los Gemelos pidieron que sus hijos no tuvieran contacto con el hijo del abusador. En las redes sociales era atacado por personas que nunca lo conocieron, pero se sentían con derecho a juzgarlo. Perdió el trabajo, los amigos, la confianza. Comenzaron a señalarlo en la calle, llamarlo cosas que no era. Pero no se rindió. Las visitas supervisadas a sus hijos eran su único consuelo, incluso reducidas a 2 horas por semana, en un ambiente artificial, y, bajo la mirada vigilante de un supervisor, Miguel se esforzaba por mantener la conexión con Emilio y Valentina. «Papá, ¿por qué la gente habla mal de ti?», preguntó Valentina durante una de esas visitas, rompiendo el corazón de Miguel. «A veces las personas creen en historias sin conocer todos los lados», respondió él, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Lo importante es que ustedes sepan que los amo y nunca haría nada para lastimarlos». Emilio, siempre callado y observador, parecía particularmente afectado por la situación. En un momento en que el supervisor se distrajo, susurró a su padre: «Yo sé que mamá está mintiendo. Vi todo en el hotel». Miguel tragó saliva, conmovido por la lealtad de su hijo, pero preocupado por el peso que el niño cargaba. «Emilio, esto es complicado. No quiero que te preocupes por estas cosas de adultos». «Pero no es justo», protestó el niño. «Tú no hiciste nada malo». La supervisora regresó, terminando la conversación. Al despedirse de sus hijos, Miguel notó que Valentina había dejado discretamente un sobre en su mochila. Solo cuando estaba solo en el taxi es que lo abrió, encontrando una tarjeta hecha a mano. «Papá, creemos en ti. Te amamos mucho. Valentina». Y Emilio. Aquel pequeño gesto de apoyo fue lo que impidió que Miguel se derrumbara completamente. Por ellos seguiría luchando, no importa cuán injusta pareciera la situación. Fue entonces que, inesperadamente, una luz surgió al final del túnel. Fue entonces que ocurrió el giro inesperado. En una tarde lluviosa de jueves, mientras Miguel revisaba documentos jurídicos en su pequeño apartamento alquilado, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de expresión nerviosa, que miraba constantemente por encima de sus hombros. «¿Miguel Rojas?», preguntó el extraño, voz baja. «Sí, soy yo. Necesitamos hablar». El hombre lanzó una mirada más. «Al pasillo, en privado». Con vacilación, Miguel permitió que entrara. El visitante se presentó. «Mi nombre es Javier Mendoza». Miguel sintió que la sangre se helaba. Era él, el hombre del hotel,
el amante de Alejandra. «¿Qué quieres?», preguntó Miguel, tenso, controlando el impulso de echarlo. Javier parecía genuinamente perturbado. «Vine porque ya no aguanto más. Lo que está pasando que no es correcto». Miguel cruzó los brazos desconfiado. «¿De qué estás hablando?». «Todo lo que Alejandra está diciendo en los medios es mentira», afirmó Javier, frotándose las manos nerviosamente. «Tú nunca fuiste abusivo. Ella inventó todo». Un testigo inesperado, el hombre de la habitación, buscó ayuda legal. Estaba arrepentido y con miedo. Reveló que todo había sido planeado, desde la posición de las almohadas hasta la puerta abierta a propósito. La conversación entre ellos fue grabada, los mensajes preservados. El plan era claro: montar una traición para ganar simpatía, custodia y estatus. Durante las 2 horas siguientes, Javier reveló detalles perturbadores. Su relación con Alejandra había comenzado hacía casi un año, no algunos meses como ella había alegado. Inicialmente, ella afirmaba estar en un matrimonio infeliz, retratando a Miguel como un marido distante y desinteresado. Con el tiempo, noté contradicciones en su historia, explicó Javier. Cuando sugerí que se separara, las excusas comenzaban, hasta que finalmente ella dijo que tenía un plan. El plan, según Javier, era meticuloso. Alejandra quería el divorcio, pero en sus términos. Quería la casa, la custodia completa, de los hijos y la simpatía pública. Para eso, necesitaba que Miguel pareciera el villano. La puerta del hotel. Ella la dejó entreabierta a propósito ese día, confesó Javier. Sabía que ustedes iban a aparecer. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo podría saberlo? Ella hackeó tu correo electrónico. Vio los boletos que compraste. Cuando me contó que había manipulado todo para que nos atraparan juntos, me horroricé. No era esto lo que yo quería. La revelación golpeó a Miguel como un puñetazo. ¿Estás diciendo que ella planeó ser descubierta para después hacerse la víctima? Javier asintió. Después, cuando la historia explotó en los medios, me di cuenta de que me usó tanto como te usó a ti. Comenzó a alejarme, diciendo que necesitaba enfocarse en su jornada de sanación. La Alejandra que veo en la TV, llorando sobre abusos que nunca ocurrieron, no es la mujer que conocí. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, cuestionó Miguel aún escéptico. Porque ella está yendo demasiado lejos. Ayer me pidió que confirmara sus historias si alguien me buscaba. Quería que mintiera bajo juramento si fuera necesario. Suspiró profundamente. Tengo una hija, pequeña de otra relación. No puedo involucrarme en perjurio. Miguel estudió al hombre frente a él buscando señales de engaño. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? Javier sacó el celular de su bolsillo. Tengo mensajes de ella explicando el plan y dudó brevemente. Grabé algunas de nuestras conversaciones. Sé que puede no ser legal, pero necesitaba protección. Esa misma noche, Miguel y su abogada escucharon las grabaciones en shock. La voz de Alejandra, clara y calculadora, discutía cómo transformaría el descubrimiento en su ventaja, cómo ganaría la simpatía del público y cómo Miguel sería visto como un monstruo controlador. Esto lo cambia todo, afirmó Gabriela. Pero necesitamos actuar con cautela. Si Alejandra descubre que Javier está cooperando con nosotros antes de que formalicemos todo, ella va a crear otra narrativa, completó Miguel, comprendiendo la gravedad de la situación. En los días siguientes trabajaron silenciosamente. Javier prestó declaración formal, entregando todas las pruebas que poseía. La abogada consiguió una audiencia de emergencia con el juez que había emitido la orden de protección. Mientras tanto, la campaña mediática de Alejandra alcanzaba su punto máximo. Ahora se presentaba como una sobreviviente, dando conferencias sobre relaciones abusivas e incluso negociando un libro sobre su experiencia. El día de la audiencia, Miguel sentía el estómago revuelto de ansiedad. Alejandra llegó escoltada por su abogado y una asesora de prensa, pareciendo confiada. Su sonrisa desapareció cuando vio a Javier en el pasillo del tribunal. En la sala de audiencias, el juez escuchó atentamente las nuevas evidencias.
Las grabaciones fueron reproducidas, los mensajes exhibidos en pantalla grande. El rostro de Min Alejandra se transformó gradualmente, del shock a la ira contenida. Estas evidencias son extremadamente perturbadoras, declaró el juez después de escuchar todo. Señora Rojas, ¿tiene algo que decir en su defensa? Alejandra, visiblemente alterada, intentó mantener la compostura. Estas grabaciones fueron hechas sin mi consentimiento, son ilegales y manipuladas. Aunque la forma de obtención sea cuestionable, respondió el juez, el contenido es consistente con otras evidencias presentadas. Estoy revocando la orden de protección inmediatamente y enviando el caso para investigación por falsificación de denuncia. Con ayuda de quienes aún creían en la verdad, todo fue reunido. Las pruebas llegaron a las manos correctas, las grabaciones fueron peritadas, las imágenes validadas. El audio de la trampa fue exhibido ante la jueza, y el tribunal quedó en silencio. La audiencia, inicialmente privada, no tardó en volverse de conocimiento público. Un periodista investigativo, intrigado por las inconsistencias en la historia de Alejandra, consiguió detalles del proceso y publicó un extenso reportaje. La opinión pública, voluble como siempre, rápidamente cambió. Alejandra, la sobreviviente, inspiradora, se convirtió en la manipuladora que engañó a todos. Sus contratos fueron cancelados, sus conferencias canceladas, su libro archivado. La verdad, finalmente, brilló como una hoja cortando el velo de las mentiras. Miguel, sin embargo, no encontró placer en la caída de Alejandra. Veía solo a la madre de sus hijos enfrentando la humillación pública, sabiendo que Emilio y Valentina sufrirían con todo aquel espectáculo. En la audiencia de custodia, una semana después, Miguel sorprendió a todos, incluso a su abogada. «No quiero custodia exclusiva», declaró al juez. «Propongo custodia compartida, con algunas condiciones». El juez, que esperaba una batalla encarnizada después de todos los eventos, levantó las cejas. «¿Qué condiciones, señor Rojas?» «Que Alejandra haga terapia, que tengamos mediación familiar y que los horarios de visita sean rigurosamente respetados. No quiero privar a mis hijos de su madre». Alejandra, que esperaba perderlo todo, miró a Miguel con una mezcla de sorpresa y gratitud reticente. La custodia fue revertida, el alejamiento suspendido, la falsa víctima, ahora acusada. El público, que antes atacaba, retrocedió. El rostro, antes difamado, ahora ilustraba titulares sobre superación e injusticia. De vuelta a la casa familiar, Miguel encontró a los hijos esperando ansiosamente. Valentina corrió a sus brazos mientras Emilio, más contenido, observaba con ojos brillantes de alivio. «¿Se van a divorciar?», preguntó Valentina directamente, siempre la más directa. «Sí, princesa», respondió Miguel honestamente. «Pero eso no cambia cuánto los amamos. Tu mamá y yo vamos a vivir en casas separadas, pero ambos estaremos siempre presentes en sus vidas». «Mamá hizo cosas malas», comentó Emilio, su percepción aguda como siempre. «Las personas cometen errores», respondió Miguel, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Lo importante es aprender de ellos e intentar hacerlo mejor. Mamá está aprendiendo». En las semanas siguientes se estableció una nueva rutina. Alejandra encontró un apartamento cercano, permitiendo que los niños transitaran fácilmente entre las dos casas. Los primeros intercambios fueron tensos y silenciosos, pero poco a poco un respeto mutuo comenzó a formarse. Miguel rechazó diversas ofertas de entrevistas y declaraciones públicas. «Esta historia ya tuvo demasiada exposición», explicó a Carlos, que lo animaba a contar su versión. «Quiero cerrar este capítulo, no prolongarlo. La empresa de arquitectura sufrió durante el escándalo, pero gradualmente los clientes comenzaron a regresar. La reputación de Miguel, aunque dañada, estaba siendo reconstruida. Cuando volvió a la casa de su infancia, encontró a los hijos, esperando. El menor corrió a su encuentro. La otra, más contenida, solo susurró: «Yo sabía que no eras lo que dijeron». Y él lloró, no de tristeza, sino de alivio. 3 meses después de la audiencia decisiva, Miguel recibió una visita inesperada.
Teresa Ramírez, una mujer de mediana edad con expresión determinada, aguardaba en la recepción de la oficina. «Mi marido está pasando por la misma situación que tú enfrentaste», explicó ella tras presentarse. «Falsas acusaciones, manipulación, pérdida de la custodia de los hijos. Nadie le cree». Miguel sintió una punzada de empatía. «Lo siento mucho por él. Encontré tu historia en línea. Eres uno de los pocos casos en que la verdad prevaleció». Respiró profundo. «Sé que es pedir mucho, pero ¿considerarías hablar con él? ¿Darle alguna orientación? Está perdiendo la esperanza». Aquella petición tocó algo profundo en Miguel. ¿Cuántos otros estaban sufriendo silenciosamente, etiquetados injustamente, sin voz ni defensa? En los días que siguieron, rechazó volver a su antiguo puesto. Eligió ayudar a otros como él. Personas que fueron destruidas por acusaciones falsas, por manipulaciones crueles, por narrativas bien ensayadas. Se convirtió en guía donde antes hubo oscuridad. Con el apoyo de su abogada, Miguel creó un pequeño grupo de apoyo que rápidamente creció. No se trataba de atacar o demonizar a nadie, se trataba de restaurar la verdad, ofrecer apoyo jurídico y emocional, y principalmente ayudar a preservar los vínculos familiares a pesar de los conflictos. «No estamos contra nadie», explicaba él en las reuniones. «Estamos a favor de la verdad, de la justicia y, sobre todo, del bienestar de los niños involucrados». Cierta noche, mientras preparaba la comida favorita de sus hijos, oyó a Valentina comentar: «Mañana tengo que contar una historia en la escuela. ¿Puedo contar la tuya?». Él sonrió. «Puedes, pero cuenta todo, hasta la parte en que casi no pude levantarme más». Emilio, jugando distraídamente con su puré de papa, añadió: «Y también cuenta cómo no te enojaste con mamá, incluso después de todo». Miguel sintió un calor en el pecho. A pesar de todo el dolor, sus hijos habían extraído una lección valiosa de aquella experiencia traumática: la importancia del perdón y la resiliencia. «¿Sabes?», continuó él, sirviendo más jugo a los niños, «a veces la vida nos derriba, tan fuerte que parece imposible levantarse. El secreto no es evitar la caída, es aprender a levantarse, un poco más, fuerte, un poco más sabio». «¿Como un superhéroe?», preguntó Valentina con los ojos brillantes. Miguel rió. «No, mucho mejor. Como un ser humano común que comete errores, enfrenta consecuencias, pero sigue adelante con dignidad». Aquella noche, al acostar a los niños, Miguel sintió una paz que no experimentaba desde hacía meses. El camino hacia la recuperación aún era largo, para él, para los hijos, incluso para Alejandra, que lentamente parecía reconocer la gravedad de sus acciones. Pero por primera vez desde aquel fatídico viaje a Ciudad de México, Miguel sentía que lo peor había pasado. La tormenta dejó cicatrices, sin duda, pero también trajo crecimiento, fuerza y una nueva dirección para su vida. Y quizás, pensó él, mientras apagaba las luces del pasillo, ese fuera el mayor giro de todos. Una tarde de otoño, 6 meses sin vendidos, después del giro judicial, la pequeña sede de Verdad Restaurada, el grupo de apoyo creado por Miguel, estaba llena. Nuevas sillas tuvieron que ser improvisadas en el espacio que antes fuera apenas una sala comercial modesta. Miguel observaba a las personas alrededor, hombres y mujeres marcados por falsas acusaciones, traiciones elaboradas, manipulaciones mediáticas. Historias diferentes, pero unidas por el mismo hilo invisible de injusticia. «Bienvenidos», comenzó él. «Para quienes están aquí por primera vez, mi nombre es Miguel Rojas. Hace 6 meses, yo estaba donde muchos de ustedes están ahora, intentando probar mi inocencia, mientras mi reputación era destruida». Un hombre al fondo levantó la mano. «¿Cómo lograste superarlo?». La pregunta vino cargada de acento extranjero. «No lo superaré completamente», respondió Miguel con honestidad. «Hay días en que despierto pensando en lo que perdí. Confianza, tiempo con mis hijos, amigos que se alejaron creyendo en las mentiras. Lo que cambió fue mi relación con ese dolor». Teresa Ramírez, la mujer que lo buscó meses antes, sonrió desde el otro lado de la sala. Su marido Eduardo ahora estaba a su lado,
Un hombre transformado desde la primera vez que apareció en las reuniones, cabizbajo, deprimido, casi sin esperanzas. «Eduardo», llamó Miguel, «¿quieres compartir tu actualización?» El hombre se levantó, la postura más confiada. «Ganamos la revocación de la medida de protección. Los mensajes que encontramos probaron que mi exesposa falsificó las amenazas. Voy a poder ver a mi hija de nuevo, después de 8 meses». Aplausos sinceros llenaron la sala. Era una pequeña victoria, pero para aquel grupo representaba mucho, más que un resultado judicial favorable. Era la confirmación de que la verdad, por más sofocada que estuviera, eventualmente encontraba su camino. Después de la reunión, Carlos se acercó a Miguel mientras éste organizaba las sillas. «Realmente, encontraste tu propósito, ¿no?», comentó el amigo ayudando a apilar las sillas. Miguel sonrió cansado. «Nunca imaginé que pasaría por todo aquello para descubrir esto, pero a veces las cicatrices más profundas acaban enseñándonos las lecciones más importantes». Carlos dudó por un momento antes de preguntar: «¿Y cómo están las cosas con Alejandra?» «Civilizadas», respondió Miguel. «Está comprometida con la terapia, sorprendentemente. Creo que el escándalo y casi perder a los hijos fue una alerta suficiente. Todavía no confío en ella, dudo que algún día confíe completamente, pero estamos logrando poner a los niños en primer lugar». «¿Y los pequeños?» «Valentina está más adaptada a la nueva realidad. Emilio todavía tiene momentos difíciles. La semana pasada tuvo una pesadilla y despertó preguntando si mamá seguía mintiendo sobre papá». Miguel suspiró. «Las cicatrices más profundas no siempre son las nuestras, ¿sabes?». Al llegar a casa aquella noche, Miguel encontró a Emilio, todavía despierto leyendo un libro en su cama. «Ya pasó tu hora, campeón», comentó sentándose en el borde de la cama. Emilio cerró el libro. «Papá, necesito preguntarte algo». «Claro. En la escuela estamos haciendo un proyecto sobre héroes. ¿Puedo escribir sobre ti?». Miguel sintió un nudo en la garganta. «Emilio, sabes que no soy ningún héroe. Los héroes son personas extraordinarias». La maestra dijo que los héroes son personas que enfrentan cosas difíciles y aún así eligen hacer lo correcto, incluso cuando sería más fácil hacer lo contrario. Emilio miró a su padre con admiración. «Como cuando no quisiste hablar mal de mamá en la TV, incluso después de todo lo que hizo». Miguel abrazó a su hijo, tratando de ocultar la emoción que lo dominaba. «Si es así como me ves, estaré honrado de ser tu héroe». Al día siguiente, Miguel recibió una llamada inesperada. «Señor Rojas, aquí Fernanda López, de la revista Nueva Perspectiva. Estamos haciendo un reportaje especial sobre falsas acusaciones y el impacto en la vida de las víctimas. Su historia llamó nuestra atención». Miguel dudó. Hasta entonces había rechazado todos los acercamientos de los medios. «No tengo interés en alimentar polémicas o exponer a mi familia nuevamente». «Lo entiendo perfectamente», respondió la periodista. «En realidad, no queremos enfocarnos en los detalles sensacionalistas de su caso específico, sino en el trabajo que está desarrollando con Verdad Restaurada. Creemos que otras personas necesitan conocer este recurso». Tras alguna consideración, Miguel acordó una entrevista, bajo condiciones estrictas. Nada de detalles personales sensibles, ninguna exposición de los hijos, ningún ataque a Alejandra. El reportaje fue publicado 3 semanas después, ocupando 4 páginas de la revista. El título, «Después de la tormenta, reconstruyendo vidas destruidas por falsas acusaciones», iba acompañado por una foto sobria de Miguel en la sede de la asociación. La repercusión fue inmediata. Correos electrónicos inundaron la bandeja de entrada de Verdad Restaurada. Las llamadas no paraban. Personas de otros estados querían saber cómo iniciar grupos similares en sus ciudades. Abogados ofrecían asistencia jurídica pro bono. Psicólogos se ofrecían como voluntarios para dar apoyo a los miembros. «Miguel, esto se está volviendo más grande que nosotros», comentó Gabriela, su abogada y ahora miembro activo del grupo, mientras miraba la pila de correspondencia. «Necesitamos estructurarnos mejor,
tal vez buscar patrocinios, ampliar el espacio. El crecimiento trajo nuevos desafíos. Algunas organizaciones de derechos de las mujeres criticaron la iniciativa, alegando que podría desalentar a víctimas reales a denunciar a sus agresores. Otras personas intentaron politizar el movimiento, algo a lo que Miguel se resistía firmemente. No estamos contra nadie y no tenemos agenda política, explicaba él pacientemente en cada entrevista. Apoyamos a víctimas reales de cualquier tipo de violencia. Lo que combatimos son las acusaciones falsas que, además de destruir a inocentes, perjudican a las verdaderas víctimas al banalizar sus experiencias. Una noche, después de una reunión particularmente intensa, Miguel encontró una figura familiar esperando fuera del edificio. Alejandra no ocultaba su sorpresa. Desde la audiencia de custodia, sus encuentros se limitaban a los intercambios de los niños y eventuales reuniones escolares. ¿Podemos hablar?, preguntó ella visiblemente nerviosa. Prometo no tomar mucho de tu tiempo. Caminaron hasta un café cercano, un silencio incómodo flotando entre ellos. Miguel notó cómo Alejandra parecía diferente, menos maquillaje, ropa más simple, una expresión menos estudiada. Vine a pedirte disculpas, dijo ella finalmente, después de pedir sus cafés. No por obligación o terapia, sino porque finalmente entendí la dimensión de lo que hice. Miguel se mantuvo en silencio, dejándola hablar. Vi el reportaje, continuó ella. Vi el bien que estás haciendo. Mientras tanto, yo... Su voz falló. Destruí algo que construimos durante años. Lastimé a nuestros hijos. Casi arruiné tu vida. ¿Y para qué? Para no enfrentar mis propios errores, para no admitir que era yo quien estaba insatisfecha y buscando validación fuera. ¿Por qué ahora, Alejandra?, preguntó Miguel manteniendo la voz neutra. Porque mi terapeuta me hizo ver que jamás superaré esto si no enfrento la verdad. Y la verdad es que fui monstruosa con alguien que solo me ofreció compañerismo y respeto durante años. Miguel tomó un sorbo de su café, procesando las palabras. Parte de él quería creer en la sinceridad de Alejandra. Otra parte, más cautelosa, le recordaba cuántas veces ella había manipulado situaciones a su favor. No espero tu perdón, continuó ella, interpretando su silencio. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar. Por mí, por nuestros hijos, y de alguna forma para intentar reparar un poco del mal que causé. Antes de que Miguel pudiera responder, Alejandra sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. ¿Qué es esto? Un cheque. Es modesto comparado con el daño que causé, pero es un comienzo. Para ayudar en la expansión de verdad, restaurada. Respiró profundo. Además, si necesitas a alguien para compartir la perspectiva, del otro lado, estoy dispuesta a hablar sobre cómo y por qué creé toda aquella manipulación. Miguel miró el sobre sin tocarlo. ¿Por qué? Porque tal vez ayude a otras personas a no hacer lo que yo hice. Miró fijamente su taza de café, y porque necesito empezar a arreglar lo que puedo, aún sabiendo que algunos daños son permanentes. Aquella noche, Miguel reflexionó largamente sobre el encuentro con Alejandra. Las palabras de ella parecían sinceras, pero años de confianza no se reconstruyen fácilmente. El cheque permanecía sobre su mesa, intacto. En su terapia semanal, compartió el dilema. ¿Qué temes realmente?, preguntó doctora Patricia, su terapeuta. Ser ingenuo, caer en otra manipulación. ¿Y si no es manipulación? ¿Y si es genuino? Miguel suspiró. Incluso si lo es, no sé si puedo perdonar completamente. El perdón no es olvidar o minimizar el daño, explicó la terapeuta. Es liberarte del poder que el resentimiento tiene sobre ti, y a veces, paradójicamente, es también ofrecer al otro la oportunidad de crecer a partir del error. En la semana siguiente, durante el intercambio de custodia, Miguel entregó un sobre a Alejandra. ¿Qué es esto?, preguntó ella confundida. Tu cheque de vuelta y una invitación. Estamos organizando un panel sobre los dos lados de las Pinus et Escudo. Falsas acusaciones.
Si todavía estás dispuesta a compartir tu perspectiva, sería valioso. Alejandra parecía genuinamente sorprendida. Me estás dando una oportunidad de hacer algo correcto. Estoy dando la oportunidad para que tu experiencia ayude a otras personas. No se trata de mí o de ti, se trata del impacto que podemos tener juntos, aunque ya no estemos juntos. El panel ocurrió un mes después, en un auditorio universitario. La moderación estuvo a cargo de una respetada psicóloga forense. Cuando Alejandra subió al escenario, hubo murmullos en el público, algunos de desaprobación, otros de curiosidad. Mi nombre es Alejandra Rojas, comenzó ella, la voz inicialmente temblorosa ganando firmeza. Y estoy aquí para hablar sobre el peor error de mi vida y las motivaciones que me llevaron a fabricar acusaciones contra un hombre inocente. El público guardó silencio, capturado por la honestidad brutal de alguien que, en vez de esconderse detrás de justificaciones, exponía sus propias fallas. Al final del evento, mientras las personas todavía conversaban en pequeños grupos, Emilio y Valentina se acercaron a sus padres. «Me sentí orgulloso de usted hoy, mamá», dijo Emilio, sorprendiendo tanto a Alejandra como a Miguel. «¿Incluso después de todo?», preguntó ella emocionada. La maestra dijo que las personas buenas hacen cosas malas a veces, pero las personas realmente especiales son capaces de admitirlo e intentar arreglarlo, explicó el niño. Valentina, siempre más expresiva, abrazó a su madre. Eso significa que ya no van a pelear tanto. Miguel y Alejandra intercambiaron miradas. No se trataba de reconciliación romántica. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Se trataba de una nueva forma de relación, construida sobre las cenizas de lo que habían destruido. «Estamos aprendiendo a ser amigos de nuevo», respondió Miguel, eligiendo las palabras con cuidado. «Por ustedes y también por nosotros». Aquella noche, después de acostar a los niños, Miguel se sentó en la terraza con una taza de té. Observó las estrellas y pensó en cómo la vida lo había llevado por caminos que jamás imaginó recorrer. Las cicatrices permanecían, algunas visibles, otras escondidas en las profundidades de su confianza fracturada. Pero ahora servían, también como un mapa, marcando dónde había estado y guiándolo hacia dónde necesitaba ir. El celular vibró con un mensaje de Eduardo Ramírez. «Mi hija durmió en mis brazos hoy, por primera vez en casi un año. Gracias por no dejarme rendirme». Miguel sonrió. Tal vez ese fuera el verdadero poder de las cicatrices, no solo marcar heridas pasadas, sino también crear puentes para curas futuras. 2 años después de la tormenta que transformó su vida, Miguel observaba el horizonte desde la terraza de su nuevo apartamento. No era tan espacioso como la casa que compartió con Alejandra, pero tenía su propia personalidad. Grandes ventanas que permitían la entrada abundante de luz, paredes decoradas con fotografías de Emilio y Valentina, y un pequeño espacio de trabajo donde frecuentemente desarrollaba proyectos para Verdad Restaurada. La organización había crecido más allá de las expectativas iniciales. Lo que comenzó como un grupo de apoyo local ahora tenía filiales en 5 estados, un equipo jurídico voluntario y alianzas con instituciones de investigación interesadas en estudiar el fenómeno de las falsas acusaciones y sus impactos psicológicos y sociales. «Papá, lo encontré». La voz animada de Valentina interrumpió sus pensamientos. A los 9 años, entró corriendo a la terraza sosteniendo un álbum antiguo. «Mira las fotos de tu boda». Miguel sonrió, tomando el álbum de las manos de su hija. Curioso cómo aquellas imágenes ahora parecían pertenecer a otra vida, casi como si retrataran a personas diferentes. «Parecías feliz», comentó Emilio, que apareció justo detrás de su hermana. A los 12 años comenzaba a desarrollar rasgos físicos que recordaban a Miguel, la misma forma de cejas, la misma barbilla definida. «Era feliz», respondió Miguel honestamente, hojeando el álbum. «Tu madre y yo construimos muchos momentos buenos juntos, y los mejores de ellos los trajeron a ustedes dos». Esa era una de las lecciones más importantes que había aprendido en los últimos años.
El pasado no necesitaba ser reescrito o borrado. Los buenos momentos seguían siendo válidos, incluso después de todo lo ocurrido. Negar eso sería negar parte de su propia historia. El interfono sonó. Era el conductor de la aplicación que llevaría a los niños para el fin de 1900. Semana con Alejandra. ¿Ya está todo en la mochila?, preguntó Miguel cerrando el álbum. Sí, respondió Emilio, mientras Valentina asentía enérgicamente. Mamá dijo que iremos al planetario mañana. Excelente. Tomen muchas fotos para mostrarme. Miguel abrazó a sus hijos. Pórtense bien y diviértanse. Después de la partida de los niños, el apartamento quedó silencioso. Miguel regresó a la terraza, ahora con una taza de café, y tomó su laptop para finalizar algunos correos. Entre ellos, un mensaje de Marcela Torres, una periodista que seguía el trabajo de Verdad Restaurada desde el principio. Buenas tardes, Miguel. Estoy preparando un artículo sobre los 2 años de Verdad Restaurada y me gustaría tener una declaración tuya sobre cómo la experiencia de ayudar a otros ha resignificado tu propia historia. También me enteré que recibieron un importante reconocimiento del Tribunal de Justicia por el trabajo de concientización. Felicidades. Miguel sonrió. El reconocimiento que la periodista mencionaba sería entregado la próxima semana. Una placa conmemorativa por el trabajo de información y apoyo jurídico a personas falsamente acusadas. Un pequeño símbolo, pero cargado de significado para quien había pasado por el infierno de tener su reputación destruida injustamente. Comenzó a escribir su respuesta, considerando cuidadosamente cada palabra. Hace 2 años, me encontraba en el momento más oscuro de mi vida, etiquetado injustamente, alejado de mis hijos, profesionalmente afectado. Transformar aquel dolor en propósito no fue una elección estratégica, fue una necesidad de supervivencia. Cuando pierdes casi todo, descubres una verdad fundamental, que aún queda algo esencial, tu integridad y capacidad de recomenzar. Verdad Restaurada se ha convertido en un faro no solo para mí, sino para cientos de personas que enfrentan batallas similares. El reconocimiento del tribunal representa un cambio significativo en la conciencia social sobre este tema, un tema que antes era prácticamente un tabú envuelto en silencio y vergüenza. Nuestro mayor logro, sin embargo, no son los premios o el crecimiento organizacional, son las vidas restauradas, las familias reunidas, la dignidad recuperada. Son los niños que volvieron a convivir con padres injustamente alejados. Son las personas que recuperaron las ganas de vivir cuando todo parecía perdido. Releyó el texto varias veces antes de enviarlo. Era difícil condensar en pocas palabras la magnitud de las transformaciones de los últimos 2 años. Su reflexión fue interrumpida por el sonido de su celular. Era Carlos. ¿Listo para esta noche?, preguntó. El amigo, que nunca abandonó a Miguel, incluso en los momentos más difíciles. No sé, Carlos, creo que no estoy de humor. Miguel Rojas, lo prometiste, todos confirmaron su asistencia, y Ana estará allí. Miguel suspiró, sintiendo el rostro calentarse ligeramente al escuchar el nombre. Ana Gutiérrez era abogada penalista y había comenzado a colaborar con Verdad Restaurada hacía unos 8 meses. Inteligente, compasiva y dueña de un sentido del humor agudo, había captado su atención desde el primer encuentro. En las últimas semanas, las reuniones de trabajo frecuentemente se extendían a cafés y conversaciones que nada tenían que ver con falsas acusaciones o procedimientos judiciales. Está bien, estaré allí, respondió finalmente. La noche. Llegó rápidamente. El restaurante elegido por Carlos era sofisticado sin ser intimidante. Mesas bien espaciadas, iluminación suave, música ambiental discreta. Miguel reconoció varios rostros al entrar. Amigos que permanecieron a su lado, nuevos aliados conocidos a través de la organización, algunos clientes fieles de la oficina de arquitectura. Y entonces vio a Ana. Conversaba animadamente con Gabriela, gesticulando de forma expresiva,
como siempre hacía cuando discutía algo que la apasionaba. Usaba un vestido azul oscuro y tenía el cabello rizado suelto, diferente del moño formal que solía usar en las audiencias. «Finalmente», exclamó Carlos acercándose. «Pensé que me ibas a dejar plantado. ¿Y perderme tu cumpleaños? Jamás». Miguel entregó un paquete a su amigo. «Felices 38». La noche fluyó naturalmente entre risas, historias compartidas y algunos breves discursos improvisados en honor a Carlos. Miguel se encontró sentado junto a Ana, que parecía igualmente cómoda en su compañía. «Estás diferente». «Hoy», comentó ella. «¿Cómo así?» «Más ligero, casi como si hubieras dejado un peso atrás». Miguel reflexionó sobre la observación. Ella tenía razón. Tal vez porque hoy no soy Miguel el injusticiado o Miguel el fundador de la organización. Soy solo Miguel, amigo del cumpleañero. ¿Y eso es bueno? Es liberador. Sonrió. Durante mucho tiempo, mi identidad estuvo atada a lo que me pasó. Era como si mi historia fuera solo aquel capítulo traumático. ¿Y ahora? Ahora entiendo que aquello fue solo un capítulo. Doloroso, transformador, pero aún así, solo un capítulo. No es toda mi historia. La conversación fue interrumpida cuando Carlos llamó la atención de todos, sosteniendo una copa de champán. Antes de que llegue el pastel y todos queden aturdidos por el azúcar, quiero agradecer la presencia de cada uno. Especialmente, señaló a Miguel, de este tipo de aquí. Mi amigo que incluso cuando el mundo se derrumbó sobre él, nunca perdió su esencia, que transformó una tragedia personal en ayuda para cientos de personas, y que finalmente está aprendiendo a sonreír de nuevo. Aplausos espontáneos llenaron el ambiente. Miguel sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero también una ola de gratitud. La mirada de Ana encontró la suya, transmitiendo una admiración silenciosa que hizo que su corazón se acelerara. Más tarde esa noche, mientras caminaban por el malecón cerca del restaurante, Ana entrelazó sus dedos con los de Miguel. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», preguntó ella, mientras observaban las olas rompiendo en la playa. «Mi increíble talento para dibujar planos arquitectónicos», bromeó él. Ella rió. «Tu capacidad de no amargarte. Tenías todos los motivos para volverte cínico, resentido, vengativo, pero elegiste otro camino». Miguel meditó sobre aquellas palabras. No había sido fácil. Hubo días de ira intensa, momentos en que fantaseó con ver a Alejandra pagar por todo el sufrimiento causado. Noches de insomnio reviviendo cada humillación pública, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada. No fue una elección simple, admitió. Tuve que reaprender que puedo confiar, que puedo abrirme, que merezco cosas buenas. ¿Y ahora? Él miró sus manos entrelazadas. Ahora estoy listo para nuevos horizontes. El lunes siguiente, al recoger a los niños en casa de Alejandra, Miguel percibió un cambio sutil en su exesposa. Parecía nerviosa, ansiosa por comunicar algo. «Necesitamos hablar», dijo ella, después de que los niños entraran al auto. «Recibí una propuesta de transferencia de la empresa, a Guadalajara». Miguel sintió un apretón en el pecho. «¿Y los acuerdos de custodia compartida?» «Por eso quiero hablar. No aceptaré si eso significa perjudicar el vínculo de los niños contigo», suspiró. «Pero es una oportunidad importante profesionalmente». 2 años antes, Miguel habría interpretado aquello como otra manipulación, un intento de alejarlo de sus hijos. Ahora podía ver la genuina preocupación en los ojos de Alejandra. «Encontraremos una solución», respondió, sorprendiéndose a sí mismo. «Tal vez revisemos los periodos de estancia, usemos videollamadas en los días intermedios. No es ideal, pero los niños no deben perder la oportunidad de ver a su madre crecer profesionalmente». La mirada de gratitud de Alejandra fue silenciosa y profunda. En la semana de la ceremonia de reconocimiento del Tribunal de Justicia, Miguel recibió un correo electrónico inesperado. El remitente era una gran editorial interesada en publicar un libro sobre su experiencia y el trabajo de Verdad Restaurada. «Tu historia y el impacto social de tu trabajo
merecen alcanzar un público mayor, decía el mensaje. Creemos que un libro no solo ampliaría la concientización sobre falsas acusaciones, sino que también ofrecería esperanza a quienes pasan por situaciones similares. Miguel compartió la propuesta con Ana durante una cena en su apartamento. «Deberías aceptar», opinó ella mientras saboreaban el postre en la terraza, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que no sea solo sobre el trauma y la injusticia, que sea principalmente sobre reconstrucción, resignificación y nuevos comienzos». Miguel sonrió, acercándose para besarla. ¿Como este? 6 meses después, Miguel estaba en el auditorio lleno para el lanzamiento de su libro, Después de la tormenta, reconstruyendo vidas y verdades. La primera fila estaba ocupada por rostros familiares, Emilio y Valentina, Carlos y su esposa, Gabriela, la doctora, Patricia, Teresa y Eduardo Ramírez, y Ana, que lo miraba con una mezcla de orgullo y amor. Alejandra no pudo asistir, ya estaba establecida en Guadalajara, pero envió flores con una tarjeta simple. Que tu historia ayude a otros a evitar los errores que cometí y a encontrar la redención que tú proporcionaste. Mientras esperaba el momento de subir al escenario, Miguel hojeó discretamente su propio libro, deteniéndose en el último párrafo. Nuestras vidas son definidas no por los golpes que recibimos, sino por la forma en que nos levantamos después de cada caída. Las injusticias existen, las manipulaciones ocurren, las reputaciones son destruidas, pero ninguna tormenta, por más devastadora, dura para siempre. Y cuando las nubes finalmente se dispersan, revelan horizontes que jamás imaginaríamos posibles durante la oscuridad. Es en ese momento que percibimos, la mayor victoria nunca fue probar nuestra inocencia a los demás, sino preservar nuestra integridad para nosotros mismos. Porque al final es eso lo que nos permite no solo sobrevivir, sino verdaderamente reconstruir. El presentador llamó su nombre. Miguel cerró el libro, respiró profundo y caminó hacia el podio, donde decenas de rostros lo aguardaban, algunos conocidos, muchos extraños, todos unidos por el deseo de escuchar una historia de caída y redención. Y mientras comenzaba su discurso, tuvo la certeza de que, finalmente, la tormenta realmente había pasado. Frente a él, se extendían horizontes ilimitados, repletos de posibilidades que 2 años antes habrían parecido inimaginables. Los aplausos llenaron el auditorio cuando terminó. Emilio y Valentina corrieron a abrazarlo. Ana se acercó, entrelazando sus dedos con los de él. «¿Ves? Nuevos comienzos», susurró ella. Miguel asintió, sintiendo una paz profunda. La vida no había vuelto a la normalidad, se había transformado en algo completamente nuevo. Algo más auténtico, más consciente y, sorprendentemente, más pleno. Su historia de falsas acusaciones y destrucción pública siempre sería parte de quién era, una cicatriz visible en su trayectoria. Pero ahora entendía, no todas las cicatrices son recuerdos de heridas. Algunas son mapas que nos guían a lugares que nunca imaginaríamos conocer. Y mirando a los rostros que lo rodeaban, los hijos que crecían fuertes a pesar de la tormenta, la mujer que había aprendido a amar a pesar de los traumas, los amigos que permanecieron leales, las vidas que había ayudado a reconstruir, Miguel comprendió la más profunda de las verdades. A veces son precisamente las mayores caídas, las que nos permiten los vuelos más altos. Mientras Miguel cerraba su discurso en el auditorio repleto, una joven reportera se acercó, grabadora en mano. «Señor Rojas, su historia ha tocado a miles de personas. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes están viendo o leyendo sobre su travesía?» Miguel reflexionó por un momento, mirando más allá de las cámaras y los rostros presentes, como si pudiera ver directamente a cada persona que algún día conocería su historia. A cada persona que está conociendo mi trayectoria ahora, quiero decirle, esta no es solo mi historia, es un reflejo de innumerables otras que permanecen en las sombras, esperando una voz. Historias de caídas devastadoras y recomienzos inspiradores que merecen ser escuchadas. Hizo una pausa,
su mirada intensa y sincera. Si esta narrativa te tocó de alguna forma, no permitas que termine aquí. Inscríbete en el canal para seguir otras historias igualmente impactantes que llegan diariamente. Deja tu like como forma de decir, me importan estas realidades. Y principalmente, comparte en los comentarios tu propia experiencia, sea de caída, de reconstrucción o de cómo ayudaste a alguien a levantarse. Ana se acercó, poniendo su mano en su hombro en gesto de apoyo. Recuerda, continuó Miguel, cada nuevo seguidor no es solo un número, es alguien que se une a una comunidad de personas que creen en el poder de la verdad y la resiliencia. La lista de reproducción especial que preparamos trae historias similares a la mía, pero con sus propios giros y lecciones. Encuéntrala con un clic a la izquierda. Sus hijos sonrieron a su lado, orgullosos del padre que transformó dolor en propósito. La tormenta que enfrenté no termina con el cierre de este libro o con el final de este video. Continúa resonando, generando ondas de transformación. Y tú, que nos acompañaste hasta aquí, eres parte esencial de esta jornada. Con una sonrisa genuina, Miguel concluyó: nos vemos en los próximos capítulos.